Esto mismo, después del caso de García Luna, de Rápido y Furioso y de las recientes investigaciones sobre la actuación de agencias estadounidenses en México, ¿considera usted que durante los gobiernos anteriores se desdibujó la línea entre cooperación y subordinación? ¿Qué cambió en su gobierno para garantizar que casos como el de García Luna no vuelvan a darse? Nosotros tenemos una política distinta a la que tenía por lo menos Calderón. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia, de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento con la Secretaría de Marina durante ese sexenio y con la Secretaría de Seguridad Pública, que su titular era García Luna. ¿Qué diferencia tiene? Y esto es importante para todas y todos los mexicanos. Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente se cede soberanía. Cuando, como ahora, se colabora, nos coordinamos, damos mejores resultados. Nada más hay que comparar el número de homicidios. En la época de Calderón, además de esta apertura que se dio, incluido el Rápido y Furioso, que es esta operación en donde entraron armas de los Estados Unidos con un chip geolocalizador, con la idea de que al entregarla a los grupos delictivos iban a saber dónde estaban los grupos delictivos. Solo que los grupos delictivos le quitaron el chip y tuvieron más de 2,000 armas de alto calibre totalmente gratuitas, dejadas directamente en sus manos. Una operación muy irresponsable que terminó con la vida de mexicanos y de estadounidenses a manos de la delincuencia organizada. Bueno, este esquema de apertura que se dio en el periodo de Felipe Calderón fue combinada con operaciones al margen de la ley. ¿Por qué operaciones al margen de la ley? Porque tenían la instrucción de poder disparar a un presunto delincuente sin un juicio previo y sin que hubieran sido atacados, que no fuera en defensa propia. Cuando hay un enfrentamiento y hay disparos a un miembro de cualquier institución de seguridad, la propia ley de uso de la fuerza permite que repelen esta agresión para la defensa de sus vidas. Pero este no era el caso. Se declaró la guerra contra el narco. La guerra contra el narco en realidad fue un régimen de excepción, porque ni siquiera las fuerzas federales, la defensa y la marina, tenían autorización legal para poder estar participando en operaciones de seguridad pública. La ley hasta entonces permitía que participaran en operaciones de seguridad nacional y seguridad interior, pero es distinto a la seguridad pública. Entonces se trabajó con las fuerzas federales de defensa y de marina sin estar en el marco de la ley, por instrucciones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que entonces era Felipe Calderón. En ese régimen de excepción, que le llamaron guerra contra el narco, y le llaman guerra precisamente porque es un régimen de excepción, porque solamente cuando hay guerra es cuando no tienen que ser juzgados en el marco de la ley, sino que hay un conflicto en un régimen de excepción. Entonces, hubo casos, por ejemplo, de un narcotraficante en Morelos que fue ajusticiado y
quien reconoce esa operación es la DEA, como si la DEA hubiera hecho esa operación. Así fue en aquel entonces. Cuando llega el presidente López Obrador, pide, dada la circunstancia de violencia que se había generado en el país, que el Ejército y la Marina sigan ayudando a la seguridad pública. Solamente que envía una ley de seguridad nacional y un cambio en la Constitución, que es aprobado. Entonces ya hay un marco legal para poder operar con las fuerzas federales. Y cambia por completo la dinámica, porque con Peña Nieto más o menos siguió el mismo esquema. Cambia la dinámica, cambia la forma de atención de la seguridad. ¿Cuál es la esencia? Estado de Derecho. Se debe detener a los delincuentes, pero tienen que llevar un juicio, a menos que haya un enfrentamiento en donde esté en riesgo su vida. Es una visión completamente distinta. Este cambio de visión es lo que permite que comiencen a disminuir los homicidios en el país. Porque la guerra lo que provocó es aumento en los homicidios. Supuestamente era para disminuir la violencia y lo que provocó fue más violencia. A ver si está la gráfica de homicidios. Por una vez más la ponemos. Del 2012, o sea, cuando deja Fox la presidencia en el 2006, el número de homicidios en el país, homicidios dolosos, era 28 homicidios dolosos al día, 28.6. Cuando entra Calderón y declara la guerra contra el narco y permite que las agencias de Estados Unidos operen libremente, llegó en el 2012 a 70.9, más de 2 veces, casi 3 veces más homicidios de los que recibe. Entonces, ¿cómo que hay una guerra contra el narco? Supuestamente para pacificar al país, para que no haya violencia, y entregas el país con el triple de homicidios dolosos. Pues quiere decir que la estrategia no funcionó porque provocó más violencia en México. Cuando llega Peña Nieto, hay una primera reducción y después vuelve a crecer y entrega el país con 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox deja la presidencia. Entonces, ¿ayudó la guerra contra el narco en términos de disminuir la violencia en México? No. ¿Ayudó a la operación libre de las agencias de Estados Unidos, violando la soberanía en México para generar pacificación, para generar paz? No. Un dato claro, contundente, más homicidios. Cuando cambia la política, entonces dejan de crecer los homicidios y se estabiliza. En el periodo del presidente López Obrador se estabiliza y empieza a bajar un poco. Cuando entramos nosotros, decidimos ampliar las acciones de atención a las causas, de atención a los jóvenes, con educación, con más becas, con este trabajo que hacemos territorial en distintos lugares donde hay más violencia, de tocar casa por casa, de resolver problemas a las familias, de integrarlos a ferias, de servicios que permitan resolverles empleo o algunas otras condiciones. Y también decidimos ampliar las capacidades de inteligencia e investigación del propio Estado mexicano. Ahí decidimos hacer, que ya venía desde el presidente López Obrador, pero con el presidente Trump en su segundo periodo, dado la actitud del presidente Trump, que llegó a decir que podía utilizar fuerzas federales de Estados Unidos en nuestro territorio, pues nosotros hablamos con ellos y les dijimos, no hace falta, no es necesario. No es necesario porque si colaboramos y nos coordinamos y ustedes nos dan información, si es que tienen información de delincuentes mexicanos vinculados con la delincuencia organizada, nosotros operamos. Además
de la propia inteligencia e investigación que hacemos nosotros. En 2 años, vamos a cumplir en octubre 2 años, pues se han detenido más de 50,000 personas y de ellos delincuentes de alto o que coordinan grupos delincuenciales en nuestro país. Y eso ha permitido que los homicidios bajen a 50.4. Lo que vamos a informar el martes es que todavía bajaron más los homicidios. Es una política distinta de colaboración sin subordinación y de cumplir con la ley, de que un delincuente se detiene y se lleva al Poder Judicial, a la Fiscalía y de ahí al Poder Judicial. O se saca una orden de aprehensión y una vez que está la orden de aprehensión se detiene al presunto delincuente y tiene que ser juzgado. Es una política distinta. Fíjense lo que ocurre en Sinaloa con esta detención de El Mayo. Lo que puede pensarse por las evidencias que hay es que se provoca un conflicto al interior de un cártel, el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se provoca ese conflicto? Por la traición de un miembro de ese grupo a otro miembro de ese grupo, a través de lo que presumimos fue una injerencia en nuestro país sin información al gobierno mexicano. Repito nuevamente porque se dicen muchas mentiras de lo que decimos aquí en la mañanera. Es muy distinto cuando hay información y es el Estado mexicano quien detiene a los delincuentes. Muy distinto, baja la violencia. Muy distinto a detener a uno frente a otro y provocar una división interna o tener acuerdos con una parte de un grupo frente a otro grupo, que fue lo que hizo Calderón. Calderón protegió al cártel de Sinaloa frente a otros grupos y se provocó más violencia. Aquí presuntamente, digamos por las evidencias circunstanciales que hay, en todo caso pues tiene que revisarse con más detalle. Pero al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país. ¿Qué debería de haberse hecho? La información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto. Por eso, la insistencia nuestra de que hay una contradicción en las versiones, al menos una contradicción en las versiones. Una versión que dice que de casualidad llegaron estos dos delincuentes a la frontera con Estados Unidos. Y otra versión del propio FBI que pone la avioneta en la que llegaron en una feria como si fuera su operación. Entonces, al decir fue mi operación, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad. Entonces, al menos hay una contradicción. Ya la Fiscalía determina si eso lleva a algún asunto de denuncia penal o no. Nosotros no nos metemos en eso. Pero sí hacemos este relato porque desde nuestro punto de vista, la injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, nunca. Al contrario, genera más violencia. Ya se probó en el periodo de Calderón, por lo menos, y en este caso en Sinaloa se prueba. Entonces toman acuerdos con un grupo delincuencial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos frente a otro grupo, generando una traición interna. Y eso generó violencia. Ahora,
que no debe estar, que debe estar detenido el Mayo, que debe estar detenido el Chapo, que debe estar detenidos sus hijos, que deben estar detenidos todos los que están vinculados. Digo sus hijos porque están vinculados. Pues claro que debe ser, si hay pruebas suficientes para la detención. Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos, porque nosotros no hacemos acuerdos como los que hizo Calderón en su momento. Tan no hacemos acuerdos que ahí está el resultado. Tan no hacemos acuerdos que hemos detenido el Gabinete de Seguridad junto con la Fiscalía a funcionarios públicos que había evidencias de que estaban vinculados con un grupo delictivo. Y si hay pruebas, se sigue haciendo. Pero sí es importante, por la pregunta que haces, poner todo en blanco y negro, hechos. Si eso implica una denuncia, eso ya no es asunto de la presidenta, es un asunto en todo caso de la Fiscalía. Pero sí es importante poner sobre la mesa qué fue lo que ocurrió en Sinaloa. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ahora? Lo mencionó el secretario de Seguridad el martes que estuvo aquí, perdón. Nosotros trabajamos el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, pero trabaja el Gabinete de Seguridad en la detención de todos aquellos que hay información y evidencia de que están vinculados con un grupo delictivo, cualquier grupo delictivo del que sea, cualquier cártel, cualquier miembro de la delincuencia organizada. No hacemos pactos con unos frente a otros, porque eso lo que genera es violencia, más violencia. El Estado mexicano debe de actuar conforme a la ley, dentro del Estado de Derecho, y frente a la delincuencia organizada debe de actuar contra cualquier presunto delincuente, sea en un estado de la República o sea a nivel federal. Y así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo hasta el 2030, si el pueblo de México nos permite quedarnos hasta el 2030. Entonces, eso es lo que vale la pena mostrar. Y ya es trabajo de ustedes también, les invitamos a que hagan ese trabajo. ¿Qué ocurre desde las primeras detenciones? Desde la detención, como lo mencionó aquí en su momento la secretaria de Gobernación, de Ovidio N., por el gobierno del presidente López Obrador, y se extradita a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre desde ese momento hasta la situación actual? Vinculado también con lo que ocurrió de la llegada de estos dos delincuentes a Estados Unidos. Y que se esclarezca todo lo que tiene que ver ahí, que si el piloto, que si todo lo tiene que esclarecer la Fiscalía, que si qué pasó ese día, todo que se esclarezca. Nosotros no vamos a cubrir absolutamente a nadie, pero sí es importante que el llamado que hacemos también a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, que los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía. Es mejor, mucho mejor, cuando se coopera. El estado de Chihuahua ha disminuido los delitos, pero hoy es de los estados que más homicidios tiene. Entonces, es mejor colaborar, es mejor coordinarnos con también los gobernadores de los estados, todos, los 32, no importa del partido que sean, porque nosotros no politizamos lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia. No debe politizarse y no lo hacemos. Y trabajamos muy bien con prácticamente todos los gobernadores. Hay gobernadores que quieren colaborar menos. Entonces el mensaje a Estados Unidos es ese. Es mejor colaborar, coordinar, como lo hemos hecho hasta ahora, porque se dan resultados. Ha disminuido, trabajando conjuntamente, en 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos.
desde que llegamos nosotros, por el esquema de colaboración e información conjunta que tenemos en el marco de respeto a nuestras soberanías. Ellos incluso han hecho incautaciones de armas, a petición nuestra que estamos presionando permanentemente para que haya incautación de armas. Y también el llamado a que ellos actúen en su territorio, tanto en la atención a las causas, en el consumo de drogas, como en los grupos delincuenciales que operan en Estados Unidos, como el trabajo que nosotros hacemos. Ese es lo que hemos estado diciendo en esta semana. ¿Y por qué es relevante cuando sale la noticia de que este mismo avión es expuesto como si fuera una operación del FBI? Porque entonces entonces sí fue una operación del FBI. No fue que no sabían. Pues si lo exponen como una operación del FBI, pues sí fue una operación del FBI. ¿Cómo que no sabían? Y si fue una operación del FBI en territorio mexicano, pues quiere decir que hubo injerencia sin informarle al gobierno mexicano. Y la oposición dice, es que no le tienen confianza al gobierno mexicano. Es falso. Tan es así que el presidente López Obrador, en su periodo, detuvieron a muchísimos delincuentes y varios fueron extraditados a Estados Unidos y se colaboraba. Y con nosotros hay la confianza suficiente para estar trabajando y colaborando conjuntamente y se dan resultados muy claros en los datos. ¿Que nos falta más? Nadie dice que no, por supuesto. Y trabajamos todos los días. Vengo ahorita del gabinete de seguridad. Todos los días, de lunes a viernes y a veces sábado y domingo, aunque sea a distancia, estamos trabajando sobre los temas de seguridad. Me informan, me solicitan a veces autorizaciones y trabajamos todos los días con los gobernadores, que, por cierto, todos nos han reconocido la colaboración con el Gabinete de Seguridad. Y con Estados Unidos o con cualquier país del mundo, pero particularmente con Estados Unidos, por la frontera de 3,000 kilómetros o de más de 3,000 kilómetros, pues es muy importante que en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho de México y de Estados Unidos, se colabore, porque entonces los resultados son mayores. En ese sentido, Presidenta, ¿cuál es la lección para el Estado mexicano después de ver que sí hubo injerencia y sí hubo violación a la soberanía y si hay una supuesta relación entre los grupos delictivos que se combaten en México con estas agencias estadounidenses? Pues decirlo públicamente y decirlo también en las reuniones que tenemos con ellos. Presidenta, hoy usted va a recibir a la brigada de rescatistas que estuvo en Venezuela Sí. y que fue un ejemplo ante el mundo por la respuesta rápida de México. Más allá de los resultados de sus acciones, ¿qué mensaje da México al mundo con este apoyo a Venezuela? México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo. Y cuando hay necesidad de apoyar, ahí vamos a estar. Esa es la enseñanza de nuestro pueblo y esa es la manera en que debe actuar siempre el gobierno de México. Y sí, hoy vamos a recibirlos. Donó la presidenta de Venezuela un perrito, un can, a esta brigada y va a estar ahí en el evento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Ha vuelto usted a hablar con la presidenta encargada de Venezuela? No he hablado personalmente, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores está en contacto permanente para pues, todo el apoyo que sigan necesitando. Presidenta, hay otro tema que me gustaría abordar, que es un tema de la reforma judicial, a propósito de algo que pasó en la Suprema Corte el jueves pasado. Y como que no he visto mucho ruido con eso. Y usted siempre ha insistido aquí en esta mañanera en que uno de los objetivos de la reforma judicial es hacer más eficiente, más expedita la impartición de justicia y por tanto dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos.